tiene sentido. O sea, no tiene sentido que me discrimines por ser millennial o por ser mayor. Tú eres millennial, entonces seguro no te gusta trabajar, no eres leal. ¿En serio? ¿De veras? Hola, bienvenidos a Hitch Office. Me presento, mi nombre es Andy Galloso y el tema de hoy es Silver Economy. Para allá vamos todos. Para este tema, contactamos a una invitada muy especial. Ella es Cecilia Reyes, mujer emprendedora, embajadora de México de Aging 2.0 y del capitalismo consciente. Actualmente es cofundadora de Wizard Hub, un proyecto realmente increíble que aborda los mayores desafíos y oportunidades del envejecimiento. Mucho Gracias, gusto. es un gusto estar aquí con ustedes y con su comunidad. Muchas gracias. Y pues bueno, también para complementar esta entrevista nos acompaña alguien de la casa. Él es Omar Escorcia, People Experience Manager en Hitch. Bienvenido, Omar, ¿cómo estás? Muy bien, emocionado de regresar al podcast y volver a platicar, y más de este tema súper padre, y más con Ceci, que yo cuando lo conocí fue como una muy buena reflexión que tuve. Ya platicaremos un poco más adelante, ya vas a ver. Muchas gracias, Omar. Sí, Ceci nos trae un tema bastante interesante. Y pues bueno, vamos a platicar. ¿Les parece bien si comenzamos con algunas preguntas? Por supuesto. Dale. Venga. Perfecto. La primera, Ceci, para mí es muy importante conocer, desde tu perspectiva, cuéntanos, ¿qué es la inclusión intergeneracional? Pues básicamente es como se escucha, es la inclusión de diferentes generaciones, no solamente en el ámbito laboral, sino en la vida. ¿Pero qué es? Es el intercambio de conocimientos, habilidades, es aprender conjuntamente, ¿no? Es convertir un proceso de enriquecimiento y crecimiento. En realidad es eliminar los estereotipos y prejuicios que tenemos sobre la edad y romper con todo eso y mirar que las cosas simplemente lo que aportamos, más allá de cómo nos vemos, ¿no? Para mí es eso. Ceci, me parece muy interesante lo que comentas, sobre todo esta parte de eliminar de pronto las creencias que tenemos y sumar la experiencia que muchas veces no lo pensamos, no lo consideramos, que esta experiencia nos puede ayudar. Y esto me lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo y por qué creaste Wizard Hub? ¿Y qué significa para ti? Claro, Wiser Hub básicamente significa Wiser de más sabio, Hub de ecosistema. Y lo que hacemos en Wiser Hub es una agencia consultora que lo que busca es conectar toda esta sabiduría con retos o desafíos organizacionales. ¿Cómo nace? Para mí creo que es un premio, es una dicha, es algo que amo todos los días y es un placer hacerlo porque puedo convivir con personas expertas y sabios todos los días y aprender de ellos, ¿no? ¿Cómo nace? Básicamente nace como un proyecto de emprendimiento en la maestría y después más adelante, pues como que ahí lo dejamos entendiendo dónde hay un desafío en la sociedad y en la economía y después más adelante, pues me empiezan a preguntar mis amigas, oye, tienes, bueno, justo llega la pandemia, oye, tienes posiciones para mi papá, para mi mamá, para mi abuelo, para mi tío, y pues yo dije, va a ser muy fácil encontrar, ¿no? Algo. Me metí a buscar trabajo como si fuera mujer directiva de 50 años y ahí vino la sorpresa, ¿no? Claramente no había muchas oportunidades, al menos no muchas dignificantes. Para los hombres tampoco esto cambia mucho. Nosotros podemos ver hoy en día las oportunidades que tenemos, o sea, y no es por hacer menos, pero generalmente están en plataformas tecnológicas, ya sea de conducción, ¿no? O sea, o de repartir comida o lo que sea, o si no, están en el supermercado entregando, sí, la mercancía. La realidad es que esto, para mi punto de vista, no dignifica toda la experiencia, todos los conocimientos que traen. Y así nace Wiser Hub, básicamente entendiendo que no solamente hay un nicho allá afuera enorme, sino que nadie lo está satisfaciendo. ¿Qué es la Silver Economy? Que creo que nunca hablamos de eso. La Silver Economy o economía de las canas o la economía plateada es toda esta economía que se dedica a satisfacer las necesidades de las personas de 50 años y más.
y más allá de satisfacer necesidades, estamos viendo que son las personas que consumen, que son, desafortunadamente no les estamos dando estas oportunidades para producir más, pero de que hay dinero en esta silver economía hay muchísima, y de hecho si fuera una nación sería la tercera más rica del mundo. Y pues todos vamos para crecer, ¿no? Todos vamos para allá, todos vamos hacia el envejecimiento, a menos que perdón, pero que te mueras hoy. Y el edadismo, la discriminación por edad es la única discriminación a la que todos vamos a estar sometidos, a menos que no cambiemos eso ya. Me parece sumamente interesante lo que comentas. De hecho, hay un artículo de ustedes que hablan que en el 2050, de acuerdo con la OMS, se va a duplicar a nivel mundial la cantidad de habitantes mayores de 60 años, por lo cual creo que este emprendimiento en el que estás trabajando es sumamente importante para la sociedad actual. Omar, ¿te gustaría comentar algo? Sí, totalmente. De hecho, creo que algo que me dijiste así cuando nos conocimos, porque llevamos muy poco de conocernos, pero me acuerdo mucho de que me hizo hacer una reflexión del día a día y ver cuántas personas de tercera edad están en la calle, ¿no? O sea, no me refiero a situación homeless o situación de calle, sino más bien cuántos están caminando en la calle y a qué se dedican y realmente si están en una jubilación o si están buscando ese trabajo además. Y también me hizo la reflexión me hizo pensar, o sea, mi papá pues ya también es de la Silver Age y llega un punto, o sea, no tanto, si me escucha me va a decir como estás mal y todo, pero pues creo que todos vamos para allá y todos reconocemos la edad y demás. Pero él me dice como, no, yo no me quiero jubilar, me encanta trabajar y si me jubilo, pues espero jubilarme pero seguir trabajando, ¿no? Yo así, no, descansa, no sé qué, a lo mejor lo vemos nosotros así de esa forma, pero yo creo que ya cuando estás todos los días, y lo vi con mis abuelos, ¿no? Cuando ya estás todos los días en casa, además, es como de quiero hacer algo más. Y creo que lo que hoy lo dijiste más bonito y más sutil, Ceci, pero la vez pasada que hablamos me dijiste como el talento desperdiciado está en los supermercados de cerillitos, ¿no? Y dije como esa frase, que a lo mejor tú la querías evitar que la dijéramos, pero me encanta y está muy fuerte, y creo Es que es muy algo, realista. es muy realista, exacto. Y creo que hemos estado haciendo mucho, insisto que el abanico de la inclusión es muy grande y que son muchísimos sectores, o son muchas ramas que no podemos abarcar todas las empresas. Y hablando como People Experience, es muy difícil abarcar todos, ¿no? Todo este lado abanico. Pero creo que no podemos olvidarnos de estas personas o de la Silver Age y que vamos todos para allá, que nos va a tocar y yo tenía una pregunta que a lo mejor es, ¿por qué crees que existe esta discriminación laboral hasta cierto punto? O sea, por qué crees que nosotros los de RH decimos como de, no, está muy grande"? O sea, por qué viene eso? ¿Qué te imaginas que puede suceder? Yo creo que viene de muchos lados. O sea, si ahorita yo les digo, a ver, cierren los ojos y piensen en una persona mayor, es muy poco probable que piensen, por ejemplo, en sus papás que están muy activos. Piensas en lo que te ha dicho Disney, lo que te han dicho, o sea, ¿no? Desde los señalamientos, que es una persona con lentes, enferma, sola, ¿no? Jorobada, que está, o sea, en un envejecimiento negativo. Entonces, de cierta forma, sí hay un rechazo a eso. Entonces, o sea, es lo que nos han planteado toda la vida. También, ¿qué pasaba? La pirámide poblacional está cambiando, al igual que la esperanza de vida. Entonces, antes, por ejemplo, cuando se estableció la edad de jubilación, la esperanza de vida eran 37 años. Entonces, ¿qué pasa ahora? Estamos viviendo 80, 90, incluso nuestra generación va a llegar a los 100, 120. Entonces, es algo que no se veía. Entonces, creo que eso empieza por un lado, o sea, de ahí empieza estos estereotipos y prejuicios hacia la edad. Por otro lado, no estamos yendo al mismo paso con el que estamos envejeciendo. Todo se ha alargado, la edad en la que tenemos hijos, los años que estudiamos, todo se alarga. Entonces, por lo tanto, pues menos nuestra ideología, nuestro mindset sigue igual. Yo una vez, no sé si te acuerdas, Amar, que platicamos de, imagínense que estamos en el 2010, cuando las mujeres no eran incluidas al ambiente laboral. Así de ridículo es esto. O sea, nosotros estamos un poco adelante en esta tendencia y no, porque esto es un fenómeno mundial. No es como que es algo que solo está pasando en Europa o solo está pasando en Japón, ¿no? Es algo que, o en Asia, perdón, es algo que nos va a tocar a todos. Entonces, te guste o no, o lo quieres abrazar y empiezas a hacerlo desde ahorita, o en realidad es que vas a llegar tarde, como las empresas que están contratando mujeres ahorita.
no tiene sentido. ¿Cómo empieza, por ejemplo, ese tema de la contratación de mujeres? Pues empieza en México con los feminicidios en Juárez, empieza con presión internacional, con marchas, etcétera. ¿Qué va a pasar aquí con nosotros? Nuestra población no necesariamente le gusta salir a la calle, que ya vimos que sí con lo del INE. No necesariamente va a hacer todo este ruido. El que lo tenemos que hacer somos nosotros, porque a nosotros nos va a tocar. Entonces, justo lo que decía Omar, ¿qué está pasando? La realidad es que yo ahora que estoy dentro de esto, no, te puedo decir, no tengo idea qué está pasando, porque nosotros cuando tocamos puertas en empresas y hablamos de esto, la primera reacción siempre es, sí es cierto. Como que ni siquiera está esa concientización de déjate tú el problema, de la oportunidad y el desafío que podemos abrazar y podemos empezar a tocar desde hoy, ¿no? Creo que ese es como algo. No, y creo que algo que dijiste súper padre, y bueno, no, súper padre para la plática y no súper padre para la realidad, pero todos nos hemos dibujado y nos han dibujado de alguna forma a la abuelita o al abuelito ya sentado en la mecedora con lentes. Bueno, eso me tocó a mi generación y desde la infancia yo veía las caricaturas o veía los dibujos. Y por ejemplo, mis dos abuelos fallecieron, pero nunca los vi así. O sea, nunca los vi sentados en su mecedora tejiendo, ¿no? A lo mejor mi abuela la veía tejiendo, pero fumando y moviéndose y siguiendo, y todavía hacía de comer y que se le antojaba la carne asada y organizaba a toda la familia para hacer la carne asada. Y creo que eso, y por ejemplo, del otro lado tengo mi abuela que ya casi tiene 90 años y está bien, o sea, yo a veces camino con ella y digo como, espérate tantito, ya me cansé, y ella sigue y sigue y sigue y se va de largo, ¿no? Justo le dije el domingo como de, no quiero volver a ir de vacaciones contigo porque caminas muy rápido y me canso. Pero no estoy diciendo de mal mi condición, pero cómo realmente, como tú dijiste, se está alargando. Tenemos una imagen muy, muy negativa que nos ha creado tanto la sociedad y nos hemos creado nosotros mismos. Y creo que es algo como otros grupos minoritarios que ahora ya no sé si es grupo minoritario o mayoría esto, no sé si, eso sí es como en mi ignorancia. Sigue siendo, específicamente en México es un país relativamente joven, la mediana de edad son 29 años. Esto y a nivel LATAM, como que la tendencia va hacia lo mismo, pero vemos otros países más envejecidos. En México, el 12% de la población es persona mayor y esto en el justo 2050 va a ser más de un cuarto de la población, lo cual sí es mucho. Y lo que estamos viendo también es que, por ejemplo, la discriminación en Europa es hacia los millennials. Es decir, el edadismo es esta discriminación por edad que no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que me discrimines por ser millennial o por ser mayor y a lo que voy es, ¿por qué seguimos viendo a las personas sobre qué generación pertenece? O sea, ¿por qué los estancamos? Seguimos segmentando, ¿no? Exacto, en un grupo así de, a ver, tú eres millennial, entonces seguro no te gusta trabajar, no eres leal, ¿no? O la generación de cristal, porque de todo llora, ¿no? ¿Por qué? O sea, no necesariamente así, ¿no? Los baby boomers no saben de tecnología, son lentos, no se pueden adaptar, ¿no? ¿En serio? ¿De veras? O sea, lo pones y yo a lo que los invito justo es analizar, más allá de una generación, es como analizar por persona. Yo soy millennial, tengo 35 años y no soy buena para la tecnología. Mi socio tiene 67 años y es un crack en la tecnología. Entonces, salgamos de esa idea, ¿no? Mucho cuando estaba la minoría de la comunidad LGBT, por ejemplo, minoría de otro lado, y todas las empresas hicimos todo para que inclusión y demás, políticas, y es como esta minoría, y te lo juro, invito a los radios, a los podcast escucha, creo que se decía, no me acuerdo cómo se dice la palabra. Ándale, justo, pero los invito de que reflexionemos en ese sentido y que no tengamos miedo. Por ejemplo, me pasó, después de hablar con Cecilia, hablaba mi papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue la chamba? No sé qué. Me puse a platicar con él y él me empezó a dar muchas soluciones de temas que a lo mejor ni le pregunté ni le pedí su consejo, pero creo que todos hemos tenido esa plática con nuestro papá o cuando nos pasa algo con nuestro papá o simplemente cuando firmamos el contrato en el banco, cuando estamos sacando la primera tarjeta o ¿a quién le hablábamos, no? Ya sea papá o mamá, le hablábamos y, oye, pasó esto, ¿qué opinas? ¿Lo firmo o no lo firmo? Y ahora imagínate tener esa experiencia dentro de la empresa. De alguna forma, podrá ser malo la tecnología, podrá ser buena la tecnología, no lo sé, pero ese consejo, esa experiencia para la creatividad que tenemos los millennials, esa combinación, siento que es algo que People Experience tiene que empezar a pelear y que tiene que empezar a discutir en las mesas y decir, ¿qué pasa si hacemos esta ecuación tan perfecta que es alguien que ya tiene tanta experiencia que te puede decir como de, no hagas esto porque yo lo hice hace 10 años y me fue horrible?
O hazlo, pero no te vayas por este camino y te recomiendo que te vayas por este camino, ¿no? Eso creo que es como el resumen de esta inclusión, ¿no? sé si, o sea, me atrevo a decir que es como el resumen de invitar y que se diviertan dentro de la fiesta de la diversidad, pero sobre todo que tú aprendas de ellos también, ¿no? Claro, sin duda, el tema de la inclusión generacional trae muchísimos beneficios. Solamente, por ejemplo, el reverse mentoring trae un incremento del 20% según Ernst Young. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿cómo puedo aprender? Piénsalo, ok, eres una empresa, piensa que no lo estás haciendo por un tema de, ay, qué lindo soy, voy a meter a las personas mayores, ¿no? Piensa todos los costos que estás reduciendo, o sea, estás incrementando la productividad. ¿Por qué? Porque son personas que han trabajado durante lo mismo mucho tiempo, entonces pueden analizar los problemas con otra visión, tienen pensamiento crítico, tienen visión holística y estratégica. Piensa en el tema de capacitaciones o sí, en temas de habilidades blandas. Estas personas, lo que tienen las personas mayores es que literal los años de experiencia. ¿Qué es lo que hacen? Que te ayudan a decidir cómo tomar mejor acciones, cómo ser un mejor líder, cómo tener mejores negociaciones, comunicación más efectiva. Todas estas habilidades blandas que hay que ser honestos, que nuestra generación nos falta, no porque seamos malos o porque no sepamos cómo hacerlo, sino que nos faltan esos años, ¿no? De experiencia y en donde tú tomas lo que te sirve y lo que no. Entonces, más allá de eso, todo el costo de oportunidad que tú como empresa te estás perdiendo al no ver, no solo contratar, sino no ver a las personas mayores como tu mercado. O sea, porque ese mercado, al final, platicábamos lo que vale la Silver Economy. Acaba de salir otro estudio en Estados Unidos que dice que en el 2050, por el bias de la edad, que significa esto, por no contratar personas mayores, el PIB de Estados Unidos va a perder 3.9 billones de dólares. Esto se transfiere al PIB de Alemania el año pasado y 4 veces el PIB de México el año pasado. O sea, es absurdo lo que está pasando, ¿no? O sea, no solamente en el tema de como empresa, todo lo que me estoy perdiendo, sino como sociedad, como economía, todo lo que estoy dejando de producir, todo lo que estoy dejando de ver, por no ver a este segmento que sin duda no solamente no es chiquito, todos vamos para allá, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y retomando un poquito lo que comentaba sobre la discriminación y el edadismo, que la verdad era un concepto que yo desconocía, me gustaría saber si conoces algún caso en el que la discriminación por edad haya sido una mala elección, sobre todo en un proceso de reclutamiento. Me pasa todo el tiempo, o sea, seguramente ustedes también ahí por ahí lo verán. En realidad, sí me ha pasado, pero al revés, de que no los contratan. O sea, nunca me ha pasado de que los contratan y algo va mal, no, porque siempre hay capacitación y nosotros vamos de la mano. Y la realidad es que generalmente las personas que quieren seguir trabajando tienen mucha emoción y muchas ganas de seguir aprendiendo. Eh, entonces, pero al revés sí, o sea, que me dicen, ¿sabes qué? Porque no sé si han visto, pero a veces piden las perlas de la Virgen, o sea, piden todo en un perfil, y es, por ejemplo, en un perfil de 30 años, de 40 años, pues no tenemos 10 años de experiencia en gerencias, ni en dirección, ni en trabajo con equipos, no tenemos esa comunicación efectiva bien desarrollada. Entonces, sí llegamos a no tener todos estos parámetros que pide la vacante. Me ha pasado también que tengo que luchar por candidatos, eso, o sea, de 10 vacantes que tengo, por ejemplo, en una es la que me dicen sí, mete personas mayores, cuando en realidad, o sea, lo que ustedes hacen, por ejemplo, esto de currículum ciegos y de entrar como sin temas solamente enfocados en competencias y en habilidades, a mí me encanta y creo que es como una gran solución, porque lo que estamos viendo es que la gente sí en los procesos, no solamente de reclutamiento, pero hablemos de reclutamiento, atracción, promoción, selección, o sea, todo. Y no solamente en recursos humanos, sino veamos en ventas, quién le está hablando a las personas mayores, cuántas personas mayores tienes dentro de tu organización, has puesto dentro de tu mapeo de stakeholders a personas mayores. O sea, en realidad vemos que en toda la organización falta esta inclusión. Y sí vemos cómo esto afecta al desempeño y a la productividad de la organización, ¿no? Por todos los beneficios que estábamos platicando.
Yo tengo dos puntos. Uno es cuando hablamos igual. Van a pensar que hablamos diario, pero no, hablamos solo una Pero vez y con bueno, esa vez sí, bastó para tener una reflexión interna muy, muy cañona de mi lado. qué emoción. Pero me acuerdo mucho que dijiste cómo son los anuncios para tercera edad, ¿no? Ujú, O sea, esa reflexión de verdad me la va a robar para hacerla aquí, pero salió claro. de Ceci. Pero Ujú, me acuerdo mucho que decía como, ¿qué comerciales son directos para la tercera edad, no? Y pues tenemos los pañales, tenemos medicina, tenemos seguros de vida o seguros de gastos funerarios y demás. Y ujú. ya, o sea, no ves otro anuncio. Y realmente, ¿quién tiene más poder adquisitivo que pueda decir como me quiero ir de crucero, me quiero ir de vacaciones, tengo 10 días, tengo mi vida libre y tengo dinero, puedo hacer lo que quiera con mi dinero y con mi vida libre, ¿no? Creo que es Exacto. más fácil que una persona de tercera edad se vaya de crucero 18 días a que alguien de nosotros nos vayamos 18 días simplemente por pedir vacaciones. O sea, ¿cómo Ujú, puedes pedir vacaciones 18 días, no? Y creo que es ahí que no solamente es desde el lado de RH o desde el lado de interno, cultura interna de la empresa, hacer esta inclusión. Creo que viene desde arriba, ¿no? Hacer esta inclusión de a quién le estamos hablando, cómo le estamos hablando. Y si es un reto muy grande, lo veo desde el lado de marketing ahora, como cómo ujú. podemos hacer esta inclusión, ¿no? Por ejemplo, simplemente el lenguaje, cómo antes era el lenguaje, cómo es hoy el lenguaje, ¿no? Pero yo creo que en una persona que está todavía en el medio, y pongo de ejemplo a mi papá, es como se está actualizando y sabe que ya no le van a hablar con un querido ingeniero, o sea, ya no le van a hablar así, ya le van a hablar como, oye, tal, te podemos mandar esto, aquí te mandamos la cotización, ¿no? Y hay Ujú. personas que a lo mejor no. Y creo que viene mi pregunta que es, eh, perdón, o sea, no es derivado de este tema, de algo que habíamos hablado como el proceso de reclutamiento, y si es tabú, mito o realidad que las personas de Silver Age son caras o el talento es caro de las personas. Creo que es una muy buena pregunta y creo que tienes la respuesta y creo que yo ya la conozco, pero quiero que la Sí. comentes. Súper mito, súper mito. O sea, la realidad que las personas mayores son muy caras, eso es un pretexto, porque tampoco ni son caras, ni les falta agilidad, o sea, son prejuicios que ponemos, cómo nosotros los resolvemos. Por ejemplo, tenemos esquemas flexibles de trabajo, lo cual invito a todos ustedes también a tenerlos, y es básicamente lo que a nosotros millennial también nos gustaría tener. O sea, ¿te gusta trabajar 8 horas, 10 horas sentado en tu escritorio? Sí, maravilloso. Pues habrá gente que no, ¿no? A las personas mayores ya llevan 30, 40 años sentados en un escritorio 8 horas. No, ¿para qué los quieres tener tanto tiempo? Hay un modelo que se llama el talento fraccional, ese es como medio nuevo, viene de Estados Unidos, y justo lo que dice es, a ver, el 25% del tiempo es cuando lo usas en temas estratégicos. Entonces no necesitas tener por ejemplo, al experto que te cobra o que su salario era 300,000 pesos para todo el tiempo, ¿no? Contrátalo una vez a la semana, 2 veces a la semana. Entonces no te estás peleando por dar un salario justo, no te estás peleando o sea, es un ganar-ganar tanto para el colaborador como para la empresa, porque reduces gastos, incrementas tu productividad al tener un experto o una experta dentro de tu organización. Otro es, por ejemplo, trabajo por proyectos. ¿Qué significa esto? Un ejemplo es, necesito que me reduzcas la rotación 3% en 5 meses específico. Y aquí puedes pagar o nosotros como le hacemos, es que es una iguala mensual y un success fee. Y eso, la realidad es que siempre es motivante y además para la empresa sigue siendo un ganar-ganar, porque el success fee es como lo que tiene el mayor índice o porcentaje de inversión, ¿no? El otro que hacemos es el interim management, es por ejemplo, necesito a un director, no sé, comercial por 5 horas o por 5 meses en lo que llega el director comercial que contratamos, ¿no? Es como, pues de cierta forma, un repuesto. También los puedes contratar como de coaching, de mentoring. Estamos platicando de todo lo que nos hace falta a nosotros, que son principalmente habilidades blandas, que esta generación, queramos o no, la tiene desarrollada. ¿Por qué? Porque ha vivido más. Entonces, ¿qué nos puede aportar la Silver Economy o cómo podemos voltear a verlos? Pues fíjate en realidad todo lo que nosotros estamos pasando, qué está pasando en México. Estamos súper afortunados de ser la cuna de los unicornios. Pero ¿qué está pasando con los unicornios? Nos están faltando estas habilidades de liderazgo, de trabajo en equipo, de comunicación efectiva, de estas que sin duda, teniendo a un coach o teniendo a alguien que ya lo vivió durante 30 años, seguramente nos ayudará a resolver la situación mucho más fácil. Entonces, ¿que cuestan más? No es cierto. Que poco ágiles, no es cierto. Que no les gusta tener, por ejemplo, líderes mayores o menores a ellos, perdón, tampoco es cierto. Se divierten muchísimo, muchos de ellos. O sea, todo es un tema de personalidad.
sea, es un tema de Exacto. entender qué te gusta. Y es mucho, yo los invito también a preguntar. Muchos me dicen, no, es que el seguro de gastos médicos debe ser carísimo. Pues, ¿en serio quiere tu seguro de gastos médicos o el suyo está mejor? ¿No? Porque la realidad tienen una antigüedad con otro seguro, ¿no? Tal vez el tuyo, la verdad, no les aporta nada. Por otro lado, pensemos en temas ¿necesitan coche? Pues igual no, porque es una generación que ya tiene estos activos que tú probablemente sí, que mi generación sí esté pidiendo, pero que ellos ya tienen o saben manejarse mucho mejor que nosotros, ¿no? Eh, Oye, que es trabajar, te digo, a las 8 horas, pues no necesariamente. Oye, que quiere el sueldo de millones, pues tal vez no. O sea, tal vez mucho lo que nos está pasando ahorita o lo que pasó en pandemia es que a quién corrieron primero, pues a las personas mayores. ¿Por qué? Porque costaban más y porque eran personas en situación de vulnerabilidad. ¿Eso en qué nos afecta? Pues que hay un talento, muchísimo talento invisibilizado allá afuera que quiere trabajar. Entonces, no es que tú éticamente no los contrates por menos, pero sí puedes encontrar un esquema en donde ellos sigan tener sus esquemas del gobierno, entonces de la pensión, para que ellos se puedan pensionar. A ellos les faltan semanas. Tú nunca vas a tener pensión. Creo que algo muy, muy importante es, y que otro decir, no nos vienen a sustituir, no es como para los millennials que estamos escuchando, y creo que dijiste algo muy fuerte de los unicornios, ¿no? De que qué es lo que falta, las habilidades blandas y por qué está pasando todo. Entonces, no nos viene a sustituir, y qué mejor tener a alguien que a quien le puedes hablar y decir, como, oye, ¿qué hago? Me está pasando esto. Oye, ¿cómo resolverías esto? ¿No? Creo que es algo muy padre este tema de inclusión y que realmente para allá vamos todos, o sea, yo me acuerdo que para mí en mi educación con mi familia siempre fue respetar a los adultos mayores y demás, y pues saber que íbamos para allá todos, ¿no? Pero Ujú. ahora imagínate qué vas a hacer ahora tú en tu vida, si nos vamos a jubilar hasta los 75 años y dejamos de contratar a las personas de 40, pues nada más nos faltan 10 años para dejar de trabajar. O sea, nada más hay que hacer esas cuentas. Ujú. Están rudas, pero ¿qué es lo que va a pasar? Si no empezamos nosotros a hacer el cambio, ese cambio no va a llegar a nosotros, ni va a llegar a los que están arriba. O sea, nos vamos a tardar en cambios generacionales. Es como cualquier minoría, ¿no? ¿Cómo fue la pelea? ¿De cuánto tiempo fue la pelea? Y más fácil ahorita que ya es que vivimos en una sociedad como que a lo mejor podemos tener un poquito más de apertura hacia las minorías, de apertura hacia lo nuevo y demás. Entonces yo creo que esta lucha podrá ser en menor tiempo, si empezamos a trabajar desde ya y empezamos a trabajar Ujú. todos en conjunto, ¿no? Y Ujú. creo que vas a decir algo, Andrea. Sí, la verdad es que coincido contigo. El tema de las empresas unicornio, Cecilia, es algo que nos suma muchísimo lo que comentaste, sumar estas habilidades blandas, también estas habilidades técnicas que ellos tienen y como todos los beneficios que nosotros no estamos visualizando, sobre todo en los procesos tradicionales, ¿no? Desde el reclutamiento, los sesgos que hay, una vez que están contratados. Y me gusta mucho escucharlo de alguien que está trabajando en este emprendimiento. Y por eso es que te quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántas personas mayores trabajan gracias a Wisher Hub? ¿Y cuáles han sido los beneficios, que ya nos comentaste algunos, pero a lo mejor beneficios que no nos hemos visualizado, que ya han tenido estas empresas al momento de contratarlos? Eso sería muy interesante. Claro que sí. Hoy en el pool tenemos más de 130 expertos y tenemos más de 300 alianzas. ¿Esto en qué se transfiere? Básicamente, nosotros lo que hacemos es contratación de talento gerencial directivo. O sea, estamos enfocados en un nicho sobre el nicho. Y en realidad, pues lo que estamos viendo es que pues, hay 12, 13 millones de personas mayores en México. O sea, nos falta muchísimo. ¿Qué es lo que vemos? No simplemente de lo que ya les platicamos, de las habilidades blandas, sino que también en la mayoría, no generalicemos, es que son personas que tienen con este pensamiento crítico, también escogen sus batallas. Es decir, no solamente aportan un tema de ahorro de costos, visión holística, productividad, competitividad, sino que también lo que estamos viendo es que son más leales. También, o sea, la curva de aprendizaje, pues se la vuelan, ¿no? O sea, en realidad llegan y saben a veces más que el director, que justo no es un tema de poder, sino si todo hay que empezar a verlo desde fuera del ego. Porque lo que yo he visto, por ejemplo, es que hay mucho ego tanto de los que contratan como de los tal vez expertos. ¿Eso qué significa? Como seres humanos, nosotros lo que hacemos es trabajar sin ego.
y solicitar eso. O sea, decir, tú vienes a aprender, todos venimos a aprender, ¿no? Y mientras tienes ese concepto, la realidad es que todo se vuelve increíble, ¿no? No es una lucha de poderes, como están diciendo, es simplemente cómo lo hago mejor y cómo me ayudo a hacerlo mejor. Otra cosa también es que generalmente, sin generalizar, las personas mayores son más felices. ¿Por qué? Porque justo nosotros, ahorita 30, 40, estamos en la posición de vida, se llama la curva U de la felicidad, pero estamos en la posición más estresante de nuestra vida, donde tenemos que tener el mejor trabajo, donde si quieres hijos es ahorita, donde si quieres una casa es ahorita, donde si quieres comprar bienes, si tienes que ahorrar para el futuro, si tienes que ayudar a la comunidad. Es la presión que nos han mandado, ¿no? Sí, en una vida de tres etapas, que es la niñez, pues, la adultez, los jóvenes y luego ya cuando creces y eres más viejo. Cuando en realidad lo que estamos viendo es que la vida debe conformarse por 5 o 6 etapas de la vida. Entonces son más felices porque justo ya vivieron esta etapa que nosotros estamos viviendo. Entonces ya no tienen ese estrés, por ejemplo, de pagar colegiaturas, no tienen ese estrés de comprar la casa o el coche o simplemente de subsistir como lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Ellos ya pasaron esa etapa y ya se encuentran en un proceso de madurez mucho más fuerte. Entonces la forma de tomar decisiones cambia. Y esto a las organizaciones también les ayuda muchísimo en tema de, hablemos, costo, reputación, posicionamiento, awareness, lo que quieras, ¿no? Y justo creo que ahí también entra al lado de descubrir qué cosas, todas las generaciones tenemos cosas malas y tenemos cosas buenas, eso es de ley, pero qué cosas buenas podemos tenernos, ¿no? No, quedarnos con ello. Por ejemplo, la fidelidad que estábamos hablando. ¿Qué diferencia es la fidelidad de una persona de la Silver Age a una persona que va entrando saliendo de la universidad y empieza a trabajar, ¿no? O sea, pues él quiere descubrir, la persona nueva quiere descubrir y quiere ver en dónde le gustó, si le gustó la startup, si le gustó una famosa refresquera roja o ya sea me siento en televisión, si le gustó trabajar en Coca, si le gustó trabajar en cualquier otra empresa, ¿no? Pero ya una persona que ya descubrió, que ya vivió, que ya supo que le gustaba, que no le gustaba y además que llegue y diga, me encanta estar aquí, es un talento más fiel que muchos de los jóvenes que estamos dentro de las compañías y creo que es romper ese tabú. Y creo que Andrea tiene otra pregunta, pero a mí me gustaría preguntarte como, ¿qué reflexión? Ya sé que parte de Wiser Hub es dar estos talleres de sensibilización y demás, pero ¿qué reflexión te gustaría invitar a todos los que nos están escuchando para que realmente, como me dejaste un día pensando todo y salí a pasear con mi perro y estaba viendo y analizando, ¿qué reflexión invitarías a las personas a tenerlo antes de tener este taller, no? Pues justo creo que, bueno, y me faltó decir de beneficios que también su motivación es trascendental y sentirse útiles. O sea, ¿quién no quiere un colaborador así? Mi reflexión, la realidad es que la Silver Economy es enorme. Como tú bien decías, voltea a ver. O sea, simplemente los invito a ver, a observar qué hay para las personas mayores. ¿Qué puedo yo, o sea, dar de más? Porque justo, o sea, todo este mercado, todo este costo de oportunidad, todo lo que nos estamos perdiendo, o sea, yo les digo, dense la oportunidad, porque de verdad van a salir, o sea, felices. Yo por eso amo lo que hago, porque en realidad tengo la dicha de que me enseñen cosas que yo no sé y cosas que no voy a saber. Y, o sea, me están ahorrando años de experiencia. Imagínate eso, el valor que tiene en mi persona, ¿no? Entonces yo se los comparto. Y por otro lado es, si no has visto, o sea, si con esto no te quedó claro el valor social, económico, político que tiene la Silver Economy, incluso demográfico, yo te invito a ver cuánto dinero tienes en tu cuenta. O sea, si no tienes más de 2 millones de pesos en tu cuenta de ahorro, yo creo que es momento de hacerlo por ti, por el tú del futuro, ¿no? Esto va a pasar, queramos o no. Todo depende cómo lo empezamos a abrazar desde ahorita. Y justo eso, te invito a observar y a entender que para allá vamos. Y si no es que, si no lo haces por las personas que conoces o por las personas mayores, hazlo por ti para el día de mañana, porque esto tiene que cambiar y tiene que cambiar rápido porque es una tendencia mundial. Y es una tendencia que sin duda, por ejemplo, solamente en México para el 2030, por cada niño menor de 5 años va a haber 3 personas mayores. Vamos a ser 3 personas mayores. Entonces, ¿cómo quieres vivir tu México o el país en donde estés? Pues sí, el día de mañana. Y como bien decía, la discriminación laboral por edad empieza a los 45.
vamos a vivir 120 años. ¿Qué planeas hacer de los 45 a los 120 años sin jubilación, sin ahorros, sin pensiones, ¿no? Bueno, pues lo mismo, sin activos fijos? ¿Qué planeas hacer? Vas a tener, o sea, te guste o no, si no tienes más de 2 millones de pesos, vas a tener que trabajar hasta los 70s, 80s, a menos de que tengas un plan increíble, pero pues venga, o sea. Y no es desmotiva. Yo así ya llorando por dentro. Yo, ¿qué vamos Sí, a hacer? nos vamos como un poco Tiene... atrás. Ya vamos para allá, sin embargo, todavía el cuestionamiento va un poco lento, como bien lo comentas, ¿no? Creo que es una reflexión que tenemos que ir visualizando, que vamos atrasados, pero que al final sí o sí tenemos que ver, y coincido totalmente con Omar, las habilidades de las personas mayores, como la resiliencia, por ejemplo, pues es un tema que nos ayuda muchísimo. Ellos tienen esta resiliencia que como nosotros a lo mejor en esta edad o en esta etapa, con toda esta presión que nos cuenta Cecilia, pues nos cuesta bastante, sobre todo esa habilidad, y creo que ellos la tienen totalmente desarrollada. Perdón, Omar, te interrumpí, ibas a decir algo. Sí, pero ya se me fue. No, no es cierto, ¿no? Sí, creo Ay, que era lo discúlpame. de, no, no te preocupes, era broma. Lo de, no es para deprimirnos, sino más bien es para hacer esta reflexión, pero también es algo muy padre, es cómo podemos por pequeñas acciones empezar a hacer este boom, ¿no? Yo me acuerdo mucho Claro. de una ex empresa donde estaba de Culture Manager que estaba llevando todo el lado de cultura, integración, salario emocional, si lo conocen todos los radioescuchas, si no será otro podcast ese lado, pero me acuerdo mucho de que pues yo siempre estaba buscando esa felicidad del colaborador, ¿no? No del lado como ahorita, sino más bien como de estas dinámicas que se podrían hacer. Y me acuerdo cuando empezó reclutamiento a reclutar a personas en ese entonces era una empresa de edad promedio 27, 28 años, no recuerdo bien, o sea, súper joven. De que viernes chela, el partidito, la mesita de ping pong, iban a comer, regresaban y jugaban ping pong. Y empezaron a reclutar, me acuerdo que entraron dos personas de 49 y 58 años, así un día igual, ¿no? Yo cuando llegué bien motivado con mi café, dije, bueno, vamos a dar el onboarding, los veo y dije como, Dios, ¿cómo se van a integrar? O sea, venían de traje, venían con corbata en una startup donde era una cochera, donde estábamos todos empezando, donde todos íbamos de jeans, tenis y yo iba con playera de la selección, ¿no? Dije, ¿cómo se van a integrar? Me va a costar un buen trabajo. No es por nada, fueron los primeros que entraban a las dinámicas, eran los primeros que Wow. estaban divertidos en el ping pong, eran los que, me acuerdo mucho que hicieron un torneo de ping pong y entró, se llamaba Enrique, el señor, entró, bueno, se llama, ¿no? Todavía tengo contacto ahí, pero entró a jugar ping pong y todos digo, ay, pues a ver, vas, aquí jugamos bien, no sé qué, los dejó en ceros, pasó hasta la última ronda y él divertido, y fue algo que dije, creo que tuve un tabú y creo que tenemos un tabú que lo tuve que romper, ya no podía hacer nada, pero creo y me atrevo a decir que si hubiera estado en la ronda de selección, a lo mejor hubiera dicho como, no, 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 espérense, o sea, tiene 49 años, nuestra edad promedio es 27, 28, y son esas pequeñas acciones que podemos empezar a cambiar desde el lado de reclutamiento, y todos los de RH que nos están escuchando, los invito a evitar esos sesgos, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, una, no es por vender Hitch, pero pues para evitar los sesgos pueden contratar Hitch. Pero si no, simplemente si tú estás en el lado de reclutamiento, yo siempre lo que hago es bloquear edad, bloquear nombre para que no se enteren si es hombre o mujer y bloquear fotografía. Esa es mi única forma o mi forma más básica que puedo hacer para incluir a cualquier persona, a cualquier minoría e invitarla a la inclusión, ¿no? Obviamente, pues también tienes que ver desde el lado de recursos humanos o desde People Experience qué tanto se van a divertir en la fiesta, ¿no? Qué tanto pueden divertirse, no es lo mismo contratar a una persona y simplemente, ¿no? En la oficina son 5 pisos y Andrea lo sabe. Yo termino exhausto subiendo a las oficinas, son 5 pisos subiendo a las oficinas. Y es lo que siempre he dicho, el ejemplo es, yo no, en este momento no puedo contratar a alguien con discapacidad motriz porque no puede subir 5 pisos de oficina, no puede trabajar desde su casa. Pero es eso también que tienes que empezar a ver esos detalles. ¿Qué tanto se va a divertir en tu fiesta esta persona que estás incluyendo y cómo la puedes hacer que se divierta, ¿no? Y, y esto me refiero a estos talleres de sensibilización, empezar a hablar con las personas, que todos estemos en el mismo mood, que a lo mejor nos va a costar trabajo, pero ¿cómo podemos empezar a hacer estos cambios? Y creo que en resumen, el mejor cambio que podemos hacer y que los invito, y que creo que Ceci ya me dijo aquí que sí en la cámara, era eliminar esos sesgos pequeños. Si tú eres reclutador, es como, ok, a lo mejor tú sabes la edad y si estás dispuesto a ayudar a este cambio, cancela la edad y que se den cuenta ya en la entrevista. Y a lo mejor en esa entrevista suena rudo, pero a veces cuando una persona
no está de acuerdo con alguien, lo escucha por lo menos 5 minutos por respeto, ¿no? O sea, alguien que está reclutando un manager de área, el head del área además, por respeto va a escuchar los 5 minutos. Y después me ha tocado casos de que dicen como, ay, este güey se ve que no sabe por papel. Y empiezan a platicar y terminan en 45 minutos y le digo, ¿cómo te fue? No, me encanta, no sé qué. Le digo, pero me acabas de decir que no te gustaba en papel. O sea, me dice, no, es que ya lo desconocí, la conocí, no sé qué. Entonces creo que eso podemos hacer como esa invitación de empezar a hacer esos pequeños detallitos que van a hacer mucha diferencia, ¿no? Y que no tengamos miedo a este nuevo, a esta diferencia, a esta inclusión, no tengamos esos tabús que existen y más bien sensibilicémonos con muchísimas cosas y muchos temas, ¿no? Creo que hay muchos libros que podemos leer de ello, hay muchos artículos y hay una película simplemente que es fabulosa la película, que es The Intern, o sea, quien no la haya visto, please váyanse a Netflix en este momento, no sé si está en Netflix, HBO o demás, pero véanla y es algo que dices, qué maravilla de película. Y creo que es una de las películas más fuertes para sensibilizarte en este tema. O no sé si tienes algunas otras que puedas decirle como a los radioescuchas de qué nos recomiendas, qué libro, qué podcast, o ya nos dijiste la reflexión, pero pues también esa parte de para que nos empiezas a mover la sensibilizarnos un espinita, poquito más. ¿no? Exacto. Claro, la realidad es que está en todos lados, es que no hemos puesto atención. Pero, por ejemplo, hay una que se llama Family Man, que es justo, vemos cómo hay sesgos de edad. Es que de veras, está en todos lados. O sea, hay, por ejemplo, ahorita desde las divas de Netflix, ¿no? En donde salen esas, o sea, ahí hay discriminación por edad, es lo que dicen, todo lo que están sufriendo por los cambios, porque la sociedad les marca. Y ahorita pensando rápido, podcast, hay uno que se llama Century Lives de Stanford. Stanford tiene, imagínense, un centro de longevidad. Hay muchísimos, o sea, hay en Europa, principalmente españoles, europeos, hay muchísima información. En dónde ver cosas así, literal, pongan Silver Economy o Economía de las Canas en Google y ¡pum! La ONU tiene una campaña que se llama For All Ages, o sea, para todas las edades. Esa está buena también. La OMS también está haciendo cosas. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, tiene programas especiales para la economía plateada y tiene informes especiales de Latinoamérica y el Caribe. Es que está en todos lados, por ejemplo, en podcast, sigan a Ashton Applewhite, se llama, sigan, por ejemplo, también a Bárbara del Rey, sigan, o sea, hay un libro que se llama, por ejemplo, Silver Surfers, o sea, es que yo puedo seguir y seguir y seguir, esto es entre más llegas, o sea, de verdad es que no hay fin, porque hay un océano plateado por todos lados, si quieres hablar de turismo, si quieres hablar de experiencias, si quieres hablar de fintech, hay una H-Tech, por ejemplo, que es incluir la edad con la tecnología. En realidad las tendencias son enormes. Si quieren ahí, si alguien les escribe o así me avisan y yo les paso todo esto, pero Muchas gracias. hay muchísima información. No, y creo que la frase que resume y que me dejaste a mí con la boca, literalmente que dije como, ¿por qué pregunté eso? Que fue, está todos los días y es la realidad, ¿no? O sea, la digo de broma de que me dejaste así como de, ¿por qué pregunté eso? Pero me hiciste reflexionar y dije, tienes razón, o sea, no tienes que ver una película, salte a la calle y vete caminando y vas a ver cuántas personas de Silver Age están y cómo se mueven. Creo que eso es lo más, esa es como la recomendación. Ve a un restaurante nada más, ve quién está pagando la cuenta. ¿Somos Justo. nosotros? ¿Es nuestra generación? ¿Quién tiene dinero? ¿Quién está comprando? O sea, nos hablan a nosotros, ¿compra un coche en serio? ¿Crees que voy a comprar un coche ahorita? ¿O una casa? ¿O un viaje de miles de pesos? O sea, en realidad, los que, justo lo que sea, los que tienen esa oportunidad de voltear y comprarlo rápido, no es nuestra generación. ¿Y cuántos anuncios están viendo de turismo, de ven a mi restaurante, de justo, a ver, compra este coche para personas mayores? Yo son muy pocos los que he visto y los que vemos, por ejemplo, cremas anti-edad, edadismo puro. ¿Por qué anti-edad? O sea, eso ya lo están cambiando, por ejemplo, a age perfect o perfecta edad. O sea, porque ya está entrando esta concientización y un poco de lo que hablabas de la fiesta es eso, o sea, inclusiones que te inviten a la fiesta, diversidad que te inviten a bailar. Pues imagínate, a todas las personas ni siquiera tienen invitación para la fiesta, o sea, ni siquiera están invitados. Y ellos ya están en traje y de gala.
¿no? Entonces es eso, y la fiesta es enorme. Ahorita estamos hablando de un porcentaje, pero ¿qué tal la depresión y la ansiedad? O sea, 1 de cada 3 personas dice que lo tienen, o lo sufrimos, o lo pueden llegar a sufrir, ¿no? ¿Por qué nadie está hablando de eso también? O sea, es que hay que dejar de ver todo lo que nos separa y empezar a ver lo que sí tenemos parecido, que es a todos nos importa el otro, todos queremos sentirnos valorados y reconocidos, y parte de ahí como organización, parte de ahí como ser humano al conectar con alguien más. La verdad es que para mí es sumamente enriquecedor escucharte, también escuchar a Omar, porque puedo visualizar las dos vertientes, desde quien toca la puerta y está viendo como todo este mar de conocimiento, tanto como quien está en la parte de reclutamiento, incluso Omar nos comentabas como las experiencias que has llegado a tener. Y yo creo que una de las preguntas que nos empezaríamos a hacer es, ¿las personas mayores deben trabajar y qué trabajos pueden hacer? Y también quiero unir a esto, Ceci, una pregunta que te quiero hacer. Para ti, si pudieras resumirlo en una frase, una conclusión, ¿cuál es cuál es el futuro de Silver Economy en México y qué recomendarías hacer? O sea, ¿qué faltaría en México hacer para ir a ese camino? Pues te regreso la pregunta, ¿los millennials pueden trabajar y en qué? ¿Los Zetas pueden trabajar y en qué? O sea, es como lo que estábamos hablando de no generalizar. O sea, si a mí me gusta pues el marketing o las ventas o así, ¿puedo trabajar? Pues sí, puedo tener 20 años y no tener ninguna actitud de trabajar, ¿no? Puedo tener 78 años y tener toda la actitud de trabajar. Entonces, claro, que pueden trabajar en donde quieran, o sea, en donde sean buenos, en donde no solamente su experiencia los lleva, sino lo que su pasión les dice, ¿no? Eh, que sin duda son mejores en habilidades blandas y en posiciones de toma de decisiones. Claro, porque lo han vivido y lo saben hacer, ¿no? Muy bien, pero pueden trabajar en lo que sea. A mí lo que me parece terrible es que justo los trabajos que están justos son los que pueden cargar, ya vimos, sí pueden cargar. Toda la vida nos han dicho no pueden cargar cosas. No sé si ustedes han visto en los supers de la gente mayor cargando, pero mucho peso que es algo que nos debería tocar a nosotros, ¿no? O sea, yo digo, no lo hagas, pero veo que lo hacen perfecto, entonces digo, pues hazlo, ¿no? O sea, si eso a ti te gusta y eso a ti te llena el alma, hazlo. Un trabajo dignificante, sí, si esa persona quiere hacerlo así, lo que yo creo es que hay un área de oportunidad brutal en todas las áreas, en todos los segmentos, en todas las industrias y en todo el mundo para las personas mayores. Mi reflexión pues sería eso, voltea a ver, ve cómo tú quieres envejecer, o sea, vamos a envejecer. Para hoy nos toca decidir cómo queremos envejecer y cómo queremos crear ese futuro. Y lejos de desmotivarlos, mi objetivo es decir, hay una oportunidad enorme. Esto es algo, es una dicha que lo veamos desde ahorita. Es un gozo poder verlo y poder trabajar con eso desde hoy. Entonces, ya la tienes, o sea, te estoy dando un diamante. Esto va a pasar. ¿Qué quieres hacer con el diamante? ¿Lo quieres tirar a la basura? Es tu respuesta, ¿no? O sea, venga, ese diamante vas a ser tu mañana. Me gustaría decirte, y esto lo digo en primera persona más que People Experience Manager y demás, es gracias por abrirnos los ojos, una, y dos, gracias por ver esa minoría que a lo mejor la veíamos diario y que no nos habíamos dado cuenta de dónde estaba, ¿no? Creo que eso es algo muy importante y que te agradezco, y creo que muchas personas también te van a agradecer en el futuro, que ya te están agradeciendo, pero gracias por abrirnos esos ojos. Y insisto, fue broma lo de desmotivarnos, más bien motivarnos, y gracias por motivarnos a hacer qué es lo que podemos hacer con ese diamante. Pero sobre todo sé que sola no vas a poder en la lucha y que necesitamos muchas manos y que todos los que queremos necesitamos unirnos y unir fuerzas. Y eso es lo que invitamos con este podcast, y por algo se creó este podcast, ¿no? Tanto para darle el espacio a Ceci para que pueda platicar, como para que todos los que estamos escuchando podamos empezar a hacer nuestro granito de arena, y empezar desde nuestra trinchera, ¿no? Tanto personal como laboralmente, qué es lo que podemos empezar a hacer, qué es lo que podemos y hagámoslo con orden, no nos vayamos a aventarnos como persona en tobogán, sino más bien es como, vámonos paso a paso, qué es lo primero que tengo que hacer y qué es lo primero que voy a hacer dentro de mi lado es, vamos a ver cómo se pueden divertir en la fiesta, y si veo que se pueden divertir, vamos a empezarlos a invitar a la fiesta. Inclúyelos en tu política. Justo. Paso 1. O sea, tienes política de inclusión y no discriminación, pues métele edad también. O sea, paso 1, Exacto, ¿no? exacto. Ajá.
Sí, justo, ese es como esos detallitos que pueden ir mejorando y perfeccionando. Creo que es algo con lo que nos podemos quedar. Y ya si quieres, Andrea, no sé si ya te ibas a despedir, si No, dije al antes de contrario, tiempo. justo iba a comentar algo muy similar a lo que tú dices, Cecilia. ¿Qué te puedo decir? Más que agradecerte que nos des este espacio, esta información, algo que honestamente yo no había reflexionado, posiblemente no tenía todo este panorama y te agradezco muchísimo por ponerlo sobre la mesa. Y sí, justo lo que comentabas, ¿no? Incluirlo desde ya, porque vamos atrasados, pero al mismo tiempo ya vamos en camino. Omar, también agradecerte porque la parte desde reclutamiento es importante para hacer justo como esta visualización de qué es lo que queremos que ocurra y cómo está ocurriendo, nos da un panorama muchísimo más amplio. Y pues más bien, Cecilia, ¿quisieras agregar algo más antes de despedirnos? No, pues muchas gracias por el espacio. Aquí andamos cualquier cosa, wiserhub.com.mx. Pueden buscarnos también en nuestras redes. Y nada, gracias a ustedes, a su audiencia y hay que empezar con este cambio. Muchas A ti, gracias, Ceci, gracias a gracias. todos y nos vemos en la próxima. Gracias, nos vemos. Gracias.